Bienvenidos una vez más al canal Elifood. Mi nombre es Elizabeth Casaballo y estoy en Tacna, Perú. Hoy continuamos con la sección de postres. Ya te enseñé la primera receta, que es un delicioso pastel de zanahorias con glaseado de queso. Ahora te voy a enseñar otro postre que es como un snack, se podría decir, pero realmente es muy bueno porque es muy práctico, lo puedes hacer de una manera muy fácil, muy rápida y sobre todo que no requiere horno. Así que espero que te guste, porque en este caso te voy a enseñar una deliciosa barra de quinoa con chocolate. Así que espero que disfrutes del siguiente procedimiento. Y los ingredientes de esta riquísima receta son los siguientes: una taza de quinoa inflada. Si no llegan a encontrar este producto, pueden utilizar el famoso arroz inflado. En el lugar donde yo vivo venden este producto en combinación con otros ingredientes, así que en mi caso este producto fue muy accesible. Una taza de maní pelado y tostado, 200 gramos de cobertura de chocolate, una cucharada de sal, de media taza a una taza de dátiles secos. Si ustedes no lo quieren tan dulce o no les gusta mucho el dulce, les recomiendo que utilicen solamente media taza de dátiles. 2 cucharadas de aceite de coco, 50 mililitros de aceite, yo en mi caso estoy utilizando aceite de maní, una cucharada de miel, una pizca de pimienta blanca o pimienta cayena, de 100 a 150 gramos de semillas de calabaza tostada, de 20 a 50 gramos de chispas de chocolate, media taza o 150 gramos de mantequilla de maní, y también lo pueden reemplazar con mantequilla de almendras. Y ahora, con todos estos ingredientes, vamos a proceder a iniciar esta receta. Y bueno, iniciemos con el procedimiento. Y lo primero que vamos a hacer es tomar nuestras ciruelas o dátiles, cualquiera de los dos que hayan podido conseguir, y le vamos a retirar la pepa. ¿De qué modo? Simplemente la cortamos y la retiramos manualmente. Y es muy fácil porque estos dátiles ya vienen secos y prácticamente uno lo corta como si fueran rebanadas. No ofrecen ninguna resistencia y prácticamente uno llega a retirarlos con facilidad, ¿no? Estos dátiles van a reemplazar el azúcar, ¿no? Prácticamente le vamos a dar un dulzor natural a estas barritas. Y su elaboración es bien práctica porque, como ya les había comentado, no requiere de horno, ¿no? Y bueno, de una vez que ya le hemos sacado la pepa, simplemente lo volvemos a colocar en su recipiente y lo dejamos a un lado para su siguiente procedimiento. Y bueno, ahora lo que vamos a hacer es simplemente procesarlo. Si en caso no tuvieran procesador de alimentos, lo que pueden hacer es licuarlo con un poquito de agua caliente, apenas, simplemente hasta que forme una pasta. Eso es todo. Ahora sí, lo vamos a colocar. Y empezamos a procesarla. Y de una vez que ya nos salió como si fuera una bola de helado, pero es una pasta, digamos que ya está combinada, ya no se ve la cáscara, lo ha molido perfectamente, lo dejamos a un lado. Y bueno, ahora con alguno de nuestros ingredientes nos vamos a ir a la cocina. Ya les voy a decir cuáles son. Y bueno, continuemos. En una olla, en una cacerola, como ustedes le digan, lo que vamos a hacer es prenderlo y lo vamos a colocar a fuego medio, fuego bajo, porque esto va a tomar unos minutos nada más. Y aquí le vamos a agregar nuestra pequeña masa consistente que hemos obtenido del procesador de alimentos. Simplemente lo vaciamos. Si no sale a la primera, como está meloso, nos ayudamos con una espátula. ¿Listo? Lo colocamos ahí porque el fuego va a comenzar rápidamente ahí calentando toda la olla. Luego le agregamos nuestro aceite de coco y lo colocamos en nuestra olla. Ya van a ver de que rápidamente va a comenzar esto a calentar y se va a comenzar a derretir todo. Y ahí, conforme se va calentando,
lo que vamos a hacer es agregarle nuestra mantequilla de maní. Y bueno, para ir deshaciendo estos dátiles que estaban en una masa tipo bolita, lo que tienen que hacer es ayudarse de su misma espátula y presionarlo como si estuvieran aplastándolo y al mismo tiempo moverlo. Luego le agregamos nuestro aceite de maní. Ahora le agregamos nuestra miel. Si desean la calientan para que esté líquida, pero como todo esto va a estar caliente, no hay necesidad, traten de colocarla directamente al fuego. Y por último nuestra pimienta blanca. Lo movemos, una vez que empezó a hervir lo apagamos. Y de una vez que ya le hemos agregado todos los ingredientes y se ha formado una pasta deliciosa, lo que hacemos es apagar nuestro fuego y ahora lo llevamos al otro lado para seguir con su elaboración. Y con mucho cuidado lo dejamos a un lado. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente, que era un paso previo. Vamos a agarrar nuestro maní y lo vamos a picar. Esto con el cuchillo nada más, lo cortan en pedazos pequeños. Pueden utilizar el cuchillo, pueden utilizar el procesador de alimentos también, es mucho más rápido. Pero en mi caso lo quiero hacer manual para que vean de que también se puede hacer de este modo. ¿Listo? Y de una vez cortado, simplemente lo vaciamos a nuestro vaso de vuelta. Y lo dejamos acá a un lado. Y ahora que acá tenemos nuestra olla con nuestra mezcla, que ya se comienza a enfriar, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Lo movemos. Lo primero que le vamos a adicionar es nuestras semillas de calabaza que están previamente tostadas. Luego le vamos a agregar nuestras chispas de chocolate. Lo movemos. Y ahora le vamos a agregar nuestra quinoa inflada, que también puede ser arroz inflado. Lo movemos. Y ahora le vamos a agregar nuestro maní que hemos cortado recientemente. Y finalmente simplemente lo removemos. Van a ver que todo esto va a ayudar a que se forme como una masa. Así como lo vamos a hacer como un snack, pero este es un snack saludable. Y ya va quedando, lo vamos moviendo. Al moverlo hacemos que todos los ingredientes se impregnen, estén combinados entre todos, ¿no? Lo movemos. Y bueno, de una vez que ya hemos mezclado bien todos nuestros ingredientes, ahora simplemente lo dejamos a un lado, porque aunque no lo crean, todavía falta una pequeña etapa. No sé si se acuerdan del chocolate como ingrediente, así que lo que vamos a hacer con el chocolate es irnos a la cocina. Y bueno, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. En una pequeña cacerola le ponen por la mitad un poco de agua. Por otro lado, en un recipiente que sea resistente al calor, agregamos el chocolate. Y lo que vamos a hacer es derretirlo a través de baño María. Pero primero lo que vamos a hacer es calentar nuestra agua. Colocamos nuestro recipiente encima, de preferencia que la base no choque el agua. Esperamos pacientemente a que comience a calentar para comenzar a derretir este chocolate. Si desean, lo pueden tapar para que no se escape el calor y el vapor suba, baja y de vueltas acá en el chocolate. Y una vez más, no se olviden de suscribirse al canal, darle clic a la campanita para que te avise cada vez que suba un video nuevo. Ahora sí, continuemos. Y ahora procedemos a empapelar nuestro molde. Para que sea mucho más fácil, y yo les recomiendo que lo hagan de este modo, es cortar primeramente una de las dimensiones de su bandeja. Por ejemplo, pueden empezar por el largo de su bandeja y de preferencia de que el papel sobre para dos finalidades. Una, para que cubra también las paredes de esa parte del molde, y la otra finalidad es de que sea lo suficientemente largo como para que sobre y al momento de desmoldarlo sea mucho más fácil. De una vez que lo hemos cortado, simplemente corroboramos que haya abarcado la longitud que hemos medido. Y ahora procedemos a hacer lo mismo con el otro lado del molde. En este caso, si primero hemos empezado con el largo, ahora vamos a hacerlo con el ancho. Y de una vez cortados nuestros papeles, lo único que vamos a hacer es colocarlo en el molde.
De una vez que ya tenemos las medidas que queremos, ahora simplemente lo retiramos y con la ayuda de una brocha de silicona y con un poco de aceite lo vamos a engrasar. Ya les dije anteriormente en otros videos que se pueden ayudar ya sea de una brocha de silicona, pueden utilizar un pedazo de papel toalla o pueden utilizar hasta sus mismos dedos, no hay ningún problema. Lo que queremos es engrasar nuestro molde para que no se pegue el papel de horno que vamos a colocarle encima. Le agregamos aceite tanto en el fondo como en todas las paredes de manera uniforme. Y listo, de una vez que ya lo hemos engrasado podemos colocar cualquiera de los dos papeles que hemos cortado y simplemente con la ayuda de nuestros mismos dedos lo presionamos para que quede nuestro papel adherido a nuestro molde. Si es que vemos que falta engrasar algún lado del molde, se pueden ayudar ya sea con la misma brocha o agregándole un poco más de aceite. Ahora, antes de colocar el otro papel, yo les recomiendo que le vuelvan a colocar aceite. Pero si ustedes ven que no es necesario, no hay ningún problema, pueden colocar solamente el aceite en las paredes faltantes. Pero en mi caso, para mí me resulta mucho más fácil y más práctico echarle nuevamente a todo el molde para colocarle este papel de horno que me falta colocar. De una vez engrasado nuestro molde, ahora procedemos a colocar nuestro papel. Y no requieren de tanta experiencia para poder engrasar el molde, solamente requiere de que logren tapar toda la base previamente engrasada. Y de una vez que ya hemos colocado estos dos papeles, ya lo tenemos listo a la espera de su próxima utilización. Y me imagino que recuerdan que habíamos dejado nuestro chocolate calentando por unos minutos. Pues bien, ahora lo destapamos y lo movemos. Y bueno, de una vez que tenemos nuestro chocolate totalmente derretido, lo que vamos a hacer es darle unas cuantas vueltas. No se quema porque está en baño María. Y ahora lo que vamos a hacer es simplemente apagar el fuego y con mucho cuidado, agarren un par de guantes, lo que ustedes vean conveniente. Vamos a pasar nuestro recipiente, solamente el de arriba, hacia el otro lado. Yo le voy a dar unas vueltitas más y ya está el delicioso chocolate. Lo cogemos con un guante de cocina porque está caliente y simplemente lo sacamos, como ven, todo el vapor que sale, y lo llevamos para allá. Dejamos nuestro chocolate a un lado. Ahora sí, lo que vamos a hacer ya es la parte final. Vamos a traer nuestro molde que está previamente engrasado. Puede ser un molde rectangular, circular, cuadrado, pequeño, mediano. Todo va a depender que al ojo vean ustedes si es que va a entrar o no va a entrar la mezcla en su molde. Y también va a depender del tamaño o la altura que quieran ustedes que sean estas barritas. Puede ser pequeñitas, un poco más gruesas. Cuanto más altura quieran ustedes, el molde tiene que ser más pequeño. Entonces, ahora sí, antes que se enfríe nuestro chocolate, lo que vamos a hacer es proceder a echar nuestra mezcla en el molde. Lo agregamos, que cubra toda la capa. Lo agregamos y con la parte de atrás de la cuchara lo vamos presionando para que se quede compacto. Lo presionamos bien. Y así vamos colocando toda la mezcla. Como les dije, traten de presionarlo. A ustedes les va a encantar el resultado porque está delicioso. Lo distribuimos bien para que por un lado no esté más grande que en el otro, sino para que esté igual por todos los lados. Y una vez que ya la tenemos compacta, lo que le vamos a hacer es agregar nuestro chocolate y ahora simplemente lo distribuimos por toda la superficie. Y bueno, con mucha paciencia vamos a ir tapando toda la superficie de este molde con el chocolate. Y sobre todo procuren cubrir las esquinas, que a veces es un poco más dificultoso hacerlo. Y van a ver que en cuestión de minutos van a lograr terminar, cubrir toda la superficie con este delicioso chocolate. No se preocupen si llegan a ensuciar
las paredes del papel de horno que hemos colocado, porque eso es lo de menos. Más bien, una vez más, no se tienten de comer el chocolate porque posiblemente no les alcance si es que lo hacen. Y listo, ya tenemos cubierta toda nuestra superficie con la cobertura de chocolate. Y ahora, aunque no lo crean, le vamos a echar sal. Y como pudieron ver, se hizo de una manera muy pero muy fácil y van a ver que se van a divertir en el proceso. Y listo, esto es todo. Ahora simplemente lo que tienen que hacer es dejarlo en refrigeración por lo menos 1 hora. Cuanto más tiempo esté es mejor, pero como mínimo 1 hora. Y lo colocan a temperaturas de refrigeración, no de congelación. Como les dije, mínimo 1 hora. Y de una vez que lo sacamos de temperaturas de refrigeración, nos hemos podido dar cuenta que el chocolate obviamente se enfrió y ya está sólido. Ahora, lo que tenemos que hacer es tratar de sacarlo del molde para poder cortarlo y degustarlo como ustedes más quieran. Así que simplemente lo que vamos a hacer es tratar de despegar nuestro papel de un lado y luego de cada lado. Y está muy fácil. Pueden ver y listo. Ahora de que ya hemos comprobado de que está despegado, lo que vamos a hacer es colocarlo a un lado y lo vamos a colocar en una tabla. Así que lo vamos prácticamente a traspasar de un lugar a otro y van a ver la delicia que es. Y simplemente lo que vamos a hacer es retirarla del molde y colocarla acá. Y ahora quiero ponerlo acá y de ahí prácticamente lo retiramos y sí, realmente sí está consistente, como pueden ver. Y ahora simplemente lo vamos a colocar despacio en esta tabla. Y como han podido apreciar, ha sido muy fácil sacarlo del molde. Lo bueno de esta mezcla es de que es muy compacta y, como le dije, cuanto más tiempo lo dejen en refrigeración va a ser mucho más consistente. Y bueno, llegó el momento de la verdad. Está precioso, se ha desprendido fácilmente, tiene un aspecto único. El chocolate me encanta, yo sé que a la mayoría de ustedes también. Ahora lo que vamos a hacer es partirlo en pequeñas barritas para que lo puedan disfrutar. Voy a probar primero con un cuchillo liso para enseñarles qué tal como queda. Corta con facilidad, siento que está corriendo el cuchillo y no hay mucha resistencia. Lo que no quiero es que se me rompa. Con mucho cuidado porque ya, y traten de hundir hasta abajo porque puede ser que solamente estén cortando la parte de arriba. Vamos a seguir cortando. Bueno, ya partimos en mitad. Ahora vamos a seguir partiendo porque acá yo creo que entran, unos dos filas. Vamos a hacer lo mismo. Esta es una hachita que tengo, así que vamos a ver. Esta etapa, aunque no lo crean, requiere de concentración y precisión. Más que todo debido a que en mi caso, para efectos de demostración, lo coloqué muy poco tiempo en refrigeración. Ya hemos cortado estos pedazos, ahora quiero seguir cortando este pedazo. El tamaño y la forma en la que ustedes quieran cortarlo va a depender del gusto de ustedes. Lo pueden cortar en cuadrados, pequeños, medianos, grandes, en tiras, en barras. Esto es lo bueno de este snack porque tú lo puedes disfrutar como tú quieras. Y listo, ya tenemos cortado este delicioso snack. La verdad es que el chocolate simplemente es lo que más atrae la mirada. Y la consistencia no es dura, es muy rica, es aromática, se siente el olor del maní, se siente la fragancia de la miel
De veras que todos estos ingredientes combinados entre sí realmente le dan un olor y un sabor y una textura muy particular y muy sabrosa. Y ahora sí, dime qué tal, qué te parecieron estas barritas de quinoa inflada con chocolate. La verdad es de que son una total delicia. Yo en mi caso lo he colocado poco tiempo en refrigeración, lo he colocado cerca de 2 horas, pero yo recomiendo que lo coloquen de un día para otro. De este modo va a estar totalmente compacto, porque yo quise cortarlo de manera rectangular y realmente que no pude porque la cobertura de arriba de chocolate se comenzó a quebrar. Pero es porque prácticamente no le di mucho tiempo. Entonces, de preferencia, déjenlo de un día para otro. Van a ver que es una delicia, ya lo probé y la verdad yo creo que para mi gusto no es necesario colocarle miel. Simplemente con las ciruelas pasas o con los dátiles que ustedes le echen, suficiente. En todo caso, a mí me encantó mucho, está delicioso. Rinde para un montón de personas, lo puedes tomar con lo que tú más quieras, no solamente en esta fiesta, sino también en cualquier época del año. Dime si te gustó el video, ponle un like y si no, déjame abajo cualquier comentario que te estaré respondiendo a la brevedad. Y bueno, esto ha sido todo. Cuídense mucho y nos vemos en el siguiente video. Bye. Way back a year ago,